Reading from the book of the Lectura del profeta Ezequiel. On the fifth day of El año quinto de la deportación del rey Joaquín, el día 5 del mes cuarto, the word of the Lord vino la palabra del Señor a Ezequiel, the son of Buzi, hijo de Buzí, in the land of the sacerdote en tierra de los caldeos, a orillas del río Queba. As I looked, Entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor, a huge cloud y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un cizagueo de relámpagos, something gleamed nube nimbada de resplandor, y entre el relámpago como el brillo del electro. En medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes, tenían forma humana, y oí el rumor de sus alas como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso. Cuando caminaban, griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, abatían las alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, abatían las alas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo como de electro, algo así como fuego lo enmarcaba. splendor that surrounded them. De lo que parecía su cintura para arriba y de lo que parecía su cintura para abajo, vi algo así como fuego. Heaven and earth are Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. praise the Lord, Alaben al Señor en el cielo. praise him Alaben al Señor en lo alto. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. let the kings of Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. praise the name Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. and he Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Dios los ha llamado a través del Evangelio para poseer la gloria de Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus and his En disciples aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, le dijo Jesús: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm,
Los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su padre no paga las 2 dracmas? Contestó sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, ¿entonces los hijos están exentos? Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Verbum Domini. In today's gospel we hear En el Evangelio de hoy escuchamos la segunda predicción de la pasión de Jesucristo, y a pesar que él termina con una frase de ánimo, que él resucitará al tercer día, sus apóstoles están abrumados por el dolor. El Señor quiere edificarle su confianza, por eso les habla de la resurrección, pero no entienden y se enfocan solamente en su futura pasión. Después unas autoridades vienen y le preguntan a Pedro si Jesús paga el impuesto del templo, y Pedro les dice que sí. El costo era algo así como el salario de 2 días, y cada hombre por encima de los 20 años pagaba esto de costumbre. Pagaba cada año para ayudar a mantener el templo. Cuando Pedro entra a la casa, Jesús inmediatamente le responde con una analogía acerca de los reyes de la tierra y los impuestos. Jesús le pregunta, ¿a quién le pagan? ¿De dónde sacan para pagar los reyes el impuesto? ¿De sus súbditos o de extranjeros? En griego, una traducción más literal hubiera sido ¿de quién colectan los impuestos? ¿De los hijos o de los desconocidos u otros? El punto es que el rey no le cobraría impuestos a sus propios hijos, a su propia familia. El Señor, siendo hijo de Dios, estaría exento de este impuesto. Sin embargo, Jesús dice, pero para que no les ofendamos, y luego le da a Pedro la instrucción acerca de cómo encontrar la moneda. Pero sabemos que en ciertas ocasiones el Señor no tenía problemas con ofender a las personas, en especial cuando sanaba el día sábado. Pero en este caso dice, para no darles mal ejemplo. Así que hay ocasiones en las que debemos evitar ser una piedra en el camino de otros. Pero en esta situación no era inmoral pagar este impuesto del templo, y no había razón para no hacerlo. En sus instrucciones a Pedro de echar un anzuelo al mar y abrir la boca del primer pez que pique para sacar la moneda, es muy interesante. San Jerónimo dice que él no sabía qué admirar más, el conocimiento del Señor o su poder. El hecho de que él sabía por adelantado que el primer pez que Pedro sacaría del agua tendría una moneda en su boca y que sería exactamente la cantidad necesaria para pagar por él y por Pedro. Era muy impresionante. O su poder de que, como Dios hecho hombre, tenía el poder de crear en ese momento una moneda que se encontrara en la boca de este pez. De cualquier manera, es muy impresionante. Y en este contexto, recuerden que los apóstoles estaban tristes, así que el Señor da esta señal a Pedro para aumentar su confianza. Y a pesar que estaba triste por su pasión, sepan que soy Dios. Nuevamente, vemos su divinidad y les da confianza. El Señor trabaja así también a veces en nuestras vidas cuando estamos tristes. Nos da estos pequeños momentos para aumentar nuestra confianza cuando lo necesitamos. La primera lectura de ayer del libro de Reyes, Elías estaba desesperado. Incluso le eleva la voz a Dios y le dice, quítame la vida, Dios, ya basta. En ese momento Dios va a su encuentro a través del ángel. Levántate y come. Por supuesto sabemos que esta es una referencia a la Eucaristía. El Señor nos da fuerza cuando lo necesitamos, y lo vemos en este Evangelio de hoy, en este encuentro que tiene Pedro. San Juan Crisóstomo
that we can admire not only the comentó Lord's power, que no solamente podemos admirar el poder del Señor, sino la fe de Pedro en su obediencia. he was just asked to do. Lo que le acababan de pedir Reasonable or puede ser muy ilógico o incluso ridículo. out Salir y in the water and you're going pe- to pull up a fish with a coin. echar anzuelo al agua y pescar un pez que tendrá una moneda en la boca y que será la cantidad necesaria para los dos. Faith and his Pero lo obedience hizo, rewarded. y su fe y su obediencia fueron How does recompensadas. today's gospel apply to our El Evangelio de hoy, lives? What ¿cómo words given to aplica us a nuestras vidas el día de hoy? does he have for us? One thing we can see here Algo que podemos ver aquí towards humility, es la humildad del Señor. avoiding the occasion of Evita la unnecessary ocasión de ofender innecesariamente. as the Son of God again Como hijo de Dios, have to pay the Jesús taxes no of tenía que his pagar el impuesto del templo, pero sí lo paga para no dar mal ejemplo, something immoral para no ofender a los in his tax. publicanos. One commentator remarked, Como un comentarista "Imagine dijo, how much greater imagínense there would cuán be mayor if unidad habría en los families, matrimonios parishes, cristianos, familias y people had the same parroquias y comunidades si la gente tuviera la misma in things actitud not humilde que Jesús. En cosas no esenciales, a menudo es mejor of others than to insist on one's own opinion or way, even if we are asentir a las preferencias de otros, incluso si estamos convencidos que estamos en lo cierto. A veces es mejor unity with our spouse, actuar de forma humilde para buscar la unidad con nuestro cónyuge, familiar o colega, en lugar de pelear vehementemente por una posición que al final no es algo esencial. was willing to give Y si Jesús estuvo dispuesto a sentir a otros en lugar de defender lo que por derecho le correspondía, nosotros no deberíamos hacer menos que eso. this is something that Nuevamente, esto es en cosas no esenciales. Si es algo que sí es esencial a la fe y la moral, entonces sí tenemos que defenderlo. Pero para cosas que no son importantes, sí podemos permitirlo. La meta es ayudar a otros a aumentar en fe y santidad. Es bueno estar también al tanto en formas que podemos ser mal ejemplo a los demás y evitar esas ocasiones. San Pablo diría en su carta a los romanos, decidamos nunca ser obstáculo en el camino de un hermano. in his letter, first letter to the Nuestra Corinthians, primera carta a los Corintios, say, am I not free? Am I ¿acaso not no soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? I am free from all men Pero a and pesar de women. ser libre de todos los hombres, me he convertido en siervo para todos, para poder This is a goal we should all atraerlos más. despite this fixed Tenemos bring la misma meta, to encounter Christ. llamar a otros a Our main que goal vengan a Cristo, lead others to the Lord and not ayudar a otros a que lleguen al Señor y no ser obstáculo en su camino. can also see También podemos ver a través del Evangelio de hoy to be good la necesidad de ser buenos ciudadanos. about taxes. Este tema tiene que ver con impuestos, Family at work, cumplir nuestras obligaciones en la familia, en el trabajo y la sociedad. Vemos que ser buen ciudadano no contradice el Evangelio ni la fe. some civil Y a menos que alguna ley civil sea inmoral, debemos obedecerla. San Pablo dice esto, que debemos respetar a aquellos que tienen autoridad civil y rezar por ellos. Si estamos en desacuerdo con ellos, debemos rezar para su conversión. O si promueven leyes inmorales. Si ese fuera el caso, entonces tenemos que obedecer a Dios en lugar del hombre. Pero si no es inmoral, debemos buscar ser buenos ciudadanos. finally, we can see that Finalmente, podemos ver que esa unión entre Cristo y Pedro, en el hecho de que esta única moneda fue usada hoy para pagar por los dos. El Señor desea la misma unión con cada uno de nosotros. the greatest opportunity. Tenemos la oportunidad mayor para comunión con Él cuando lo recibimos en la Eucaristía. So we pray today for the grace Rezamos hoy para la gracia que podamos imitar la humildad de Cristo que vimos en el Evangelio de hoy to imitate the faith e imitar la fe y obediencia de Pedro al seguir su mandamiento, we might not be que unnecessary no stumbling blocks seamos una piedra en el camino necesariamente that our hearts might be para otros y que nuestros corazones se preparen para recibir al Señor de manera devota y con fe.